muy padre, estuvo pero sobre todo muy lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que hoy cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a bendecir a nuestro Padre, que es bueno, que es grande y que Él se merece toda la alabanza y toda la adoración, mi Señor. Sí, Señor grande, tú eres poderoso, tú eres nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder venir, Señor, a tus atrios, de poder venir a tu lugar santísimo, de poder sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, agradado de que vengas cada domingo a bendecirle. Y cómo no, Él va a estar agradado si nosotros, ¿sí? Si nosotros hemos sido en algún momento lastimados, pues segregados, etcétera. Pero no quiero que te pongas triste por eso. Yo quiero que te pongas feliz y contento por el gozo de saber que tienes un lugar en donde poderle bendecir y en donde poder también traer tus dones y tus talentos a esta iglesia. Entonces, eso es algo que tengo en mi corazón. Creo que ha sido el refugio de mucha gente, ha sido el refugio de muchas personas que se sienten a lo mejor lastimadas o se sintieron lastimadas. Pero yo te pido algo que el Señor puso en esta alabanza ahorita en mi corazón. Oremos por todas esas personas que están lastimados y que no han encontrado en dónde. Están tan lastimados, lo platicábamos hace rato, están tan lastimados que les da miedo venir. Están tan lastimados que dicen, ya perdieron la esperanza, ya dije, no hay lugar para mí. Oye, mira, es una iglesia incluyente, es una iglesia donde no va a haber juicio, donde te van a amar, donde... No, ya no. Ya me pasaron tantas cosas, Liliana. Ya me pasaron tantas cosas, ¿no? Ya estoy cansado. Me lastimaron tanto. Creo que hay que orar por esa gente. Es la gente que más necesita a Cristo. La gente que conoció, alguna vez se sentó en el banquete del Señor y de repente alguien le dijo, no eres bienvenido. Se fue y ahora hacerse a la idea de un lugar como este les cuesta mucho trabajo. Entonces oremos por esa gente. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón y tu palabra dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo, tú harás. Así que hoy, Señor, nos ponemos todos, completamente todos los que estamos aquí, de acuerdo, Señor, para decirte que oramos por esas almas que andan en el mundo vagando y que andan en el mundo sintiéndose parte de nada. Oramos por esas personas para que tu Espíritu Santo los arranques de su tristeza, los arranques de su tristeza o de su melancolía muy funcional, y que no se dan cuenta, Padre, que en realidad lo que necesitan es volver a llenar ese vacío con tu presencia, mi Señor. Oramos por todas esas personas que fueron lastimadas y sacadas de los lugares, Padre, donde servían y que hoy están solas, tristes o en el mundo, pensando que el mundo es el que los ama. Señor, diles que aquí hay un lugar. Prepáranos, Señor, para toda esa gente que sabemos que necesita de ti. Déjanos ser, Señor, esa Biblia que no han vuelto a abrir. Déjanos ser esas palabras de gracia que no han vuelto a escuchar. Déjanos ser un instrumento tuyo, mi Señor, para todos ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro amado Jesús, el Maestro. Y vamos a bendecirle. Y déjame decirte que
Nuestro amado maestro ya nos trae bien cortitos porque ya vamos a dar otras clases. Eso vamos a hacer el anuncio después, pero vamos a dar teología sistemática y una clase más del módulo 1, pero eso es más adelante. Quiero que acerques así tu mano y vamos a orar por Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por nuestro amado maestro. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias porque hoy lo traes muy seguramente con una palabra de sabiduría, con una palabra que tú le has dictado, Señor, al oído y que va a ser un refrigerio para nuestro corazón, Señor. Bendícelo grandemente y bendice a tu pueblo, que abran nuestros oídos, Señor, que se abran nuestros oídos, que se abra nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque todo este mes celebramos nuestro aniversario, ¿no? 12 años, gracias a Dios. Digo, creo que son contados los que están aquí desde que inició MCI, pero nada más la pastora, ya ven, es perseverante la pastora. Pero de ahí en fuera, pues ya nos hemos ido sumando poco a poco, amén. Todos somos parte de un solo cuerpo, una sola iglesia que busca alabar al Señor Jesucristo. La predicación del día de hoy se titula Aprendiendo de los primeros cristianos. Hace un momento cantábamos, quiero hacer historia. ¿Quién quiere dejar historia? En la vida de la iglesia, pero además en la vida de alguien más. ¿Sí? ¿Quién quiere ser un ejemplo? ¿Quién quiere ser un instrumento para que toda esa gente que se alejó del Señor por cualquier situación regrese a su casa? Regrese a este lugar donde el Señor nos abraza y nos llena de amor. Si bien el Señor nos ha dado un lugar seguro, el Señor nos ha abrazado de una manera diferente. El Señor nos ha dado nuevamente vida a muchos. Pero Él también quiere y Él también busca que su propia iglesia trabaje dentro de ella. Él quiere una iglesia fuerte. Él quiere una iglesia que esté cimentada en los principios de nuestra fe. ¿Para qué? Para que cuando nos mande por la gente que está allá afuera lastimada, tengamos con qué y cómo trabajar con ellos. ¿Sí? Para que el Señor nos prepare para poder recibir a toda esa gente. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. En lo que ustedes abren Hechos capítulo 2, yo les cuento un poco la historia de ese libro. El libro de los Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento que nos va a narrar la historia de cómo se empieza a conformar la iglesia cristiana. ¿Qué está pasando en ese momento? Imagínense, muere el Señor Jesucristo, asciende a los cielos, deja a sus discípulos un gran encargo: id y predicad el Evangelio. ¿Sí? Ese es el gran encargo que deja a todos sus seguidores. ¿Pero qué creen? Imagínense la situación que están viviendo. Acaba de morir el maestro, pero se apareció y nos dio una orden, pero además fuimos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero ellos pensaban que la segunda venida del Señor Jesucristo estaba a la vuelta de la esquina. Es decir, ya, tenemos que apurarnos a cumplir esa orden porque el Señor ya viene. Pero fue pasando el tiempo. ¿Sí? Allá para el año 60, 65 inicia cierto hostigamiento hacia el pueblo judío y hacia la iglesia cristiana también. Entonces, imagínense esos cristianos que pensaban que el Señor no venía y de repente ven que los empiezan a perseguir, los empiezan a matar. Híjoles, ¿perdieron la fe? No, no perdieron la fe. ¿Siguieron perseverantes? Sí, como la pastora después de 12 años aquí sigue. ¿No? Ellos no claudicaron en su fe. Al contrario, los apóstoles que aún quedaban para ese tiempo, para el año 60, año 70, vieron la necesidad de instruir a la iglesia en la doctrina del Señor Jesucristo para tener una iglesia fuerte, porque no sabían cuándo iba a ser la segunda venida. Seguros estaban de que iba a ser, pero no sabían cuándo.
MCI se ha mantenido a través de la historia por el amor de Cristo y por su misericordia. Pero también el Señor quiere una iglesia Misión Cristiana Incluyente fuerte en doctrina, fuerte en enseñanza, que esté parada sobre la roca que es Cristo, que no se deje llevar por cualquier doctrina, dice la palabra, por cualquier doctrina de maldad. Y el día de hoy vamos a hablar de 4 características que podemos aprender de la iglesia primitiva y que es necesario aplicarlo en nuestra iglesia. ¿Sí? Tenemos 12 años ya como iglesia. ¿Qué hemos aprendido a través de ese tiempo? ¿Cómo estamos preparados para poder recibir a alguien nuevo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo está la iglesia moderna si la comparamos con la iglesia primitiva? ¿Qué podríamos encontrar de diferencias o de elementos iguales entre una y otra? ¿Sí? ¿Cuáles son las líneas de la iglesia moderna? ¿De qué le gusta hablar? ¿Qué le gusta escuchar a la iglesia moderna? ¿Y qué le gustaba escuchar a la iglesia primitiva? ¿Vale? El primer principio que podemos aprender de la iglesia primitiva es que era una iglesia que estudiaba la palabra de Dios. Nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hasta ahí nos quedamos. Dice la palabra que ellos perseveraban, que eran constantes, que permanecían en la enseñanza de los apóstoles. En aquel tiempo no existía esto, tal vez el Antiguo Testamento, pero estaba en el templo, nadie tenía acceso a él más que el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Aquellos que recibieron la enseñanza del Señor Jesucristo empezaban a hacer escritos para tratar de conservar las enseñanzas del Señor Jesucristo, y lo mandaban a todas las iglesias que se pudiera, que se iban formando, y cada iglesia iba teniendo su propia colección. Entonces dice la palabra que ellos perseveraban en la palabra, ellos eran constantes en la palabra. Un cristiano que conoce de la sana doctrina es un cristiano que no es una presa fácil del enemigo. MCI tiene que ser una iglesia que sea fuerte en la sana doctrina, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Una iglesia que no aprende la sana doctrina es una iglesia que muy fácil puede ser llevada al cautiverio. Puede ser muy fácil que sea llevada por cualquier viento de doctrina no correcta, por así llamarlo. ¿Sí? Debemos de ser constantes en el estudio de la palabra. Gracias a Dios, el día de hoy ya contamos con esto. Una Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicas de tu vida a esto? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como la iglesia del primer siglo, permanecemos perseverando en la doctrina, que implica estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicamos día a día para poder aprender estas cosas que se encuentran, o estos tesoros de verdad que encierra la palabra de Dios? Si comparamos la iglesia moderna con la iglesia primitiva, ¿de qué le gusta escuchar a la iglesia moderna? ¿Qué temas le gusta que prediquen en las iglesias modernas? ¿Cómo tener libertad financiera? ¿Cómo ser feliz en mi matrimonio? Que no está mal. Pero si se dan cuenta, algunas iglesias, no digo que todas, les encanta más hablar sobre la prosperidad económica. Les encanta hablar más sobre la prosperidad en todos los ámbitos de mi vida. ¿Sí? Eso es a lo que le gusta hablar a muchas iglesias, y a muchos cristianos modernos nos encanta escuchar eso. ¿Cómo duplicar el dinero que tengo? ¿Cómo hacer que mi matrimonio prospere? ¿Cómo hacer que mi relación sea más fuerte? Pero que no les digan que vamos a hablar de doctrina, porque entonces ahí no van. Porque entonces ahí no me gusta, porque son temas aburridos.
dice la palabra que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. Y gracias a que conocía la doctrina, gracias a que conocía la verdad, pudo permanecer a través de la historia y a través de las grandes persecuciones que vivió la iglesia. Porque ellos sabían en qué estaban parados. Pero el día de hoy hay cristianos que les empiezas a hablar de doctrina y mejor se dan la vuelta. Es duro, es fuerte, lo es, pero la palabra es clara, ¿sí? Es bueno escuchar del amor de Cristo, sin duda, es excelente. Ya todos aquí sabemos que Cristo nos ama. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pero no es el final de nuestro caminar con Cristo. Él quiere una iglesia fuerte, una iglesia que crezca, pero para crecer tengo que poner de mi parte, ¿sí? El Señor ya ha hecho lo suyo, ahora me toca trabajar a mí. ¿Esa fuerza? No, no lo es. Te puedes quedar en el lugar en el que estás, pero vas a ser un bebé espiritual que siempre va a necesitar ayuda para moverte, para ir de un lado a otro. ¿Qué quieres ser tú? ¿El hermano mayor o el hermano pequeño? Al que todo le tienen que estar ayudando, al que hay que darle papilla para comer, ¿sí? Bueno, pero es otra prédica que el Señor había puesto en mi cabeza sobre el hermano mayor, siendo el hermano mayor. Algún día lo tendremos. Pero el punto es este. La iglesia primitiva era una iglesia que estudiaba la palabra. Gracias a Dios, esta iglesia al día de hoy cuenta con grupos pequeños donde se estudia la palabra de Dios. Si no estás en un grupo pequeño, hay muchos a los que te puedes sumar, pero no solo eso. Gracias al Señor también tenemos un centro de capacitación donde también se lleva a cabo la enseñanza, abierta para todo aquel que quiera aprender. ¿Quieres aprender? Adelante, eres bienvenido. ¿Qué implica? Responsabilidad. ¿Sí? Responsabilidad, compromiso de estudiar la palabra como tal. Queremos ver milagros en nuestra vida, queremos ver grandes hazañas que Dios haga con nosotros. Tenemos que aprender su palabra, tenemos que estar metidos en ella para poder ver esas grandes maravillas. Hace un momento no recuerdo quién decía, no me acuerdo si fue la pastora o Samantha, no recuerdo quién decía. La vida es toda una aventura, sin duda la vida es toda una odisea, pero cuanto más con Cristo, ¿sí? Cuanto más con Cristo, y si ustedes se meten al estudio de la palabra, el Señor les va a revelar cosas, dice su palabra, cosas secretas que nadie conoce, porque Él te lo va a dar a ti, ¿vale? No te vas a quedar con lo de arriba, vas a ir más allá, a las profundidades de la palabra. Segunda característica que podemos aprender de la iglesia primitiva y que es importante traerlo a memoria y que nunca se pierda, esos elementos que podemos aprender de nuestros hermanos mayores del primer siglo. La iglesia primitiva era una iglesia, híjoles, yo sé que a muchos tal vez no les va a gustar, una iglesia que oraba. Dice el versículo 42 del capítulo 2, o la segunda parte de ese versículo. Perdón, el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos de nosotros oramos día a día? ¿Y cuánto tiempo dedicas a la oración en tu vida? ¿Cuánto? ¿A quién le gusta orar? ¿A todos nos gusta orar? ¿En todo tiempo y en todo momento o nada más cuando quiero algo? ¿Cuántos, gracias a Dios, tenemos los lunes oración en las tardes, noches? Para aquellos que se puedan conectar, lo puedan hacer. Pero, de manera individual, ¿cuánto dedicas a la oración? Tu comunión con Dios, que es la oración, nunca se debe de romper. Nunca. En ocasiones les he dicho que lo comparen con su mejor amigo o amiga. En cualquier momento le escriben sin ningún problema porque la comunicación siempre está abierta, nunca se corta. Aunque no se hayan escrito el día de hoy, pero mañana le escriben y no hay problema. De esa forma quiere el Señor que estés en contacto con Él en todo tiempo y en todo momento.
Pero desgraciadamente, a muchos cristianos modernos, la oración es: gracias Dios por esto, amén, y vámonos. Dios, necesito esto, Dios, o esto, lo otro, y ya, ahí quedó mi oración. No, la oración debe ser una comunión constante con el Señor. La iglesia primitiva era una iglesia de oración, una iglesia que perseveraba en ella, ¿sí? Que oraba sin rendirse y veía las maravillas de Dios en su vida. Cuando tú necesitas algo, cuando tienes un problema, creo que son las veces que más le dedicamos a la oración, porque queremos una respuesta, buscamos una solución a lo que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa si el Señor no da esa solución? ¿Seguimos orando o nos damos por vencidos? Dice la palabra que la iglesia primitiva era perseverante. ¿Cuántos de aquí son perseverantes en la oración? Más o menos. ¿Cuántos de aquí, cuando el Señor no les ha dado una respuesta a lo que están buscando, siguen orando? Y la otra cuestión es: ¿cómo oro? Dios, que se haga tu voluntad. O Señor, dame ese carro que yo quiero. Señor, ¿es tu voluntad que eso sea para mí o no? También implica el cómo estoy orando. Señor, ¿es tu voluntad que yo tenga ese trabajo o no? ¿Es tu voluntad que lleve a cabo esta u otra acción o no? Porque muchas veces mi oración es: Dios, quiero eso. Señor, dame aquello. Señor, trae esto. Parece como el genio de la lámpara, ¿no? Con nada más me voy a la oración y pido lo que quiero. Desgraciadamente, el cristiano moderno, cuando ve que no hay una respuesta rápida a lo que él pide, se frustra y dice: Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escucha. Pero el Señor está a tu lado. Dice la palabra que Él está contigo y que va a permanecer contigo hasta el final de los tiempos o por la eternidad. Entonces debemos de ser una iglesia que persevere en la oración, aunque no veas respuesta. La iglesia moderna quiere ver milagros instantáneos. La iglesia moderna quiere ver las maravillas de Dios, pero sin orar. ¿Sí? Eso es otro de los elementos que debe ser permanente dentro de las iglesias modernas, dentro de las iglesias cristianas. Debe ser una de las columnas que sostenga a las iglesias, la oración. ¿Vale? Y no te digo que para orar te tienes que hincar. Puedes orar en cualquier momento, donde estés, a donde vayas. Puedes hablar con Dios. No hay mayor problema para ese punto. Algunos mencionan que las iglesias que no oran son como habitaciones que no tienen ventanas, a las cuales no entran el calor, la luz de Dios. Porque a través de la oración es cuando el Señor nos habla en ocasiones, nos da la dirección, nos dice hacia dónde tenemos que ir, cómo nos tenemos que mover. ¿Sí? Que la oración sea una columna fuerte dentro de las iglesias. El Señor ha sido tan bueno con nuestra iglesia MCI, que a través de su historia la ha mantenido firme, la ha mantenido de pie. Pero ahora que esta iglesia ha crecido, es necesario que aquellos que somos parte de esta iglesia también entremos en acción. También hagamos lo nuestro para poder cumplir las promesas que el Señor ha hecho a nuestra vida y a la vida de la iglesia. El Señor ha prometido, ¿cuántas iglesias? 10 iglesias, y nada más me voy a quedar aquí sentado para que el Señor las abra. ¿Lo puede hacer? Claro, tiene el poder para hacerlo. Pero lo que Él quiere es que cada uno de nosotros hagamos lo nuestro. Dice la palabra, o la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Pero a quién se la dio? ¿Nada más a los líderes de la iglesia? No, a todo el pueblo, a toda su iglesia. A toda su iglesia la ha constituido como siervos del Dios eterno. Dice su palabra que somos
sumos sacerdotes llamados a ministrar en su presencia. Es decir, no solamente es tarea de la pastora, es tarea de toda la iglesia. Si queremos ver ese milagro, esa maravilla de Dios cumplida para su iglesia, debemos de entrar en acción como creyentes. Estudio de la palabra y la oración, perseverantes en la oración. Sé que son temas que ya hemos tocado y que son temas doctrinales que a muchos no nos gusta, pero que son importantes tenerlos presente todos los días de nuestra vida. ¿Vale? Tercer característica, la iglesia primitiva, híjoles, y aquí también, a lo mejor hay problemas, era una iglesia unida. ¿Podemos decir que MSI es parte de la iglesia de Cristo? Claro. Pero los hermanos que se congregan por allá de aquel lado, ¿ellos no son la iglesia de Cristo? Claro que sí. Entonces, en teoría, un solo espíritu nos une a todas esas iglesias donde se proclama y se levanta el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 43 de Hechos capítulo 2. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque permanecían en la doctrina y permanecían en la oración. Dice el versículo 44, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. En aquel momento, como todos pensaban que el Señor ya venía a la vuelta de la esquina, imagínense los creyentes que tenían un poder adquisitivo, tenían tierras, tenían propiedades, las vendían. Todo lo que tenían lo sumaban para la obra, porque ellos pensaban que el Señor ya estaba a la vuelta y tenían que cubrir o cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces lo que hacían era esto, vendían todo y todo lo repartían entre todos para que todos vivieran bien, para que todos vivieran en comunión. Es decir, era una iglesia unida, era una iglesia donde realmente la hermandad se hacía presente. Y el deseo del Señor Jesucristo es que su iglesia sea una iglesia totalmente unida, sin divisiones. ¿Vale? ¿Cómo nos podríamos percatar que hay iglesias donde este tema de la unidad no está tan presente? Desgraciadamente hay iglesias que se ven como rivales, iglesias que están compitiendo a ver quién tiene más fieles y quién no. ¿Sí? Si en algún momento de tu vida el Señor pone frente a ti un alma a la cual le tienes que hablar del Evangelio y acepta a Jesucristo como su Salvador, gloria a su nombre. Has hecho tu trabajo. Si la voluntad del Padre es que esa alma se congregue aquí, gloria a su nombre. Pero si la voluntad del Padre es que se congregue en otra iglesia, gloria a su nombre. Porque somos un solo cuerpo, somos una sola carne en el Señor Jesucristo. Creo que es tarea nuestra que esa unidad de la que habla el libro de los Hechos se lleve a cabo en nuestros tiempos. ¿Sí? Desde que inicia el movimiento, vamos a denominarlo de esta forma, el movimiento protestante incluyente en los Estados Unidos, empieza a crecer poco a poco, pero después empiezan las divisiones dentro del mismo movimiento. Y cuando llega a México, también. ¿Cómo estamos actualmente como movimiento incluyente protestante en México? Dividido. Las razones no las sabemos, ni nos interesa. ¿A qué voy con esto? Que si mis hermanos de la otra iglesia incluyente en México están alabando a Dios, gloria a su nombre, no tengo por qué competir contra ellos, porque somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, y eso es lo que quiere el Señor. Tal vez muchos de los que iniciaron el movimiento en México tal vez ya no estén por X o Y situación, pero ahora nosotros, los que nos hemos ido sumando, nuestra tarea es cumplir esa unidad,
dentro del cuerpo de Cristo. Que en algún momento de la historia de las iglesias incluyentes en México podamos unirnos para alabar el nombre de Dios como un solo cuerpo y con un solo espíritu, como lo era la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de divisiones dentro de en primer momento, dentro del movimiento protestante de manera global. ¿Sí? Es que son bautistas y no me caen bien, ¿no? Y son pentecostales, son bien gritones, ¿no? Guácala, ¿no? O son metodistas y no, son muy solemnes, no, guácala, no voy con ellos. O son, no, peor, ¿no? Son incluyentes, entonces no voy. Bueno, eso tiene que acabar un día. No podemos hacerle frente al enemigo si estamos divididos. ¿Sí? Tenemos que estar unidos para ello. Pero también hay que tener cuidado dentro de nuestra propia iglesia. No debe de haber divisiones dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo nos damos cuenta que posiblemente puede haber divisiones? Probablemente hay rencillas entre hermanos. Hay problemas entre hermanos. Hay murmuraciones entre hermanos. Hay rivalidades entre hermanos. Dice el libro de los Hechos, bueno, y el Nuevo Testamento, si hay pleito entre hermanos, que se presenten ante el líder de la iglesia y que arreglen sus conflictos en amor. El amor de Cristo debe prevalecer sobre cualquier situación dentro de las iglesias. Si yo he conocido a Cristo, si he conocido el verdadero amor de Cristo y tengo una rencilla contra mi hermano, contra mi hermana, me voy a dejar guiar por ese amor de Cristo y poder dar una solución dentro de nuestras iglesias. ¿Saben? Le hemos quitado trabajo a Satanás. Él está bien cómodo. ¿Por qué? Porque las mismas iglesias están peleando entre ellas. Y no es culpa de Satanás, es culpa de mi ego, culpa de mi orgullo, culpa de mi carne, culpa de mis malas decisiones. Y Satanás no está haciendo nada, ¿eh? Somos nosotros quienes estamos dividiendo la iglesia. Y eso no nos podemos dar el permiso de que se lleve a cabo. De por sí, tenemos lucha, vamos a llamarlo una lucha fuerte dentro del mundo protestante, porque la mayoría pues no comulga con la idea de que Cristo nos ama. Ahora imagínense si tenemos divisiones dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a manifestar el verdadero amor de Cristo hacia afuera? Tenemos que dejar que el amor de Cristo gobierne la iglesia. Tenemos que dejar que el amor de Cristo tome las decisiones. Si tienes rencillas contra tu hermano, en el amor de Cristo, habla con él. ¿Sí? Pídele al Señor que ablande tu corazón, tu mente y también la de tu hermano, de tu hermana, para que ambos puedan conversar y llegar a un acuerdo. ¿Vale? Recuerden esos 3 primeros principios de la iglesia primitiva que tienen que seguir vigentes al día de hoy. Estudia la palabra, tiene que ser una iglesia que ora y tiene que ser una iglesia unida. ¿Vale? El último principio. La iglesia primitiva era una iglesia perseverante en toda la extensión de la palabra. Dice el versículo 46 del capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y cierra el versículo 47, alabad a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este último versículo, el Señor lo ha hecho con MCI. Ha añadido gente. Anteriormente, MCI no tenía una estructura como para albergar, como para dar servicio a tanta gente. Pero el Señor en su grande amor iba sumando gente. Y lo sigue haciendo. Gente con conocimiento, gente que ya conoce de la palabra,
Pero a pesar de que ya conocemos, nos olvidamos de estos principios para poder trabajar dentro de la obra y poder cumplir nuestra gran comisión, que no solamente es de la pastora Liliana, es de cada uno de los que estamos presentes y cada uno de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Vale? Pero era una iglesia perseverante. ¿Qué significa perseverante? Constante, algo que insiste. Cuando ustedes querían algo, bueno, algunos, tal vez no todos, cuando acompañaban a su mamá, a su papá o a su hermano mayor a la tienda y querían algo, ¿qué hacían para que se los comprara? Bueno, aparte de berrinche, dice la pastora, insistía. A lo mejor algunos todavía lo hacen con su pareja, ¿verdad? Bueno, son perseverantes, a lo mejor lo alcanzan. Eso tiene que ser la iglesia, pero en el plano espiritual, en el plano divino. Tenemos que ser perseverantes. Si el Señor ya prometió N número de iglesias, tenemos que orar para que lo cumpla el Señor y trabajar. No solamente orar, trabajar también y comprometerme a prepararme para trabajar por esas almas. Porque perfecto, el Señor manda 1000 personas. ¿Dónde están los maestros que les van a enseñar? Si no se preparan. Ya tenemos un gran grupo de alabanza que va a ministrar. ¿Y quién les va a enseñar? Salvo que hagamos una sola clase para 1000 personas, ¿no? Pesado. Necesitamos gente preparada en la palabra, gente instruida en la sana doctrina. ¿Quién lo va a hacer? ¿La iglesia? ¿No? Aquellos que el Señor les ha dado el don de la enseñanza, prepárense para hacerlo. Y no solamente el don, todo, se necesita mucha gente trabajando. Los primeros cristianos perseveraban unánimes. Traigan a su memoria, bueno, no a su memoria, construyan en su mente esta narrativa, lo que les voy a contar. El Señor se acaba de ir a los cielos. Dijo que va a regresar, pero ya pasaron 10, 20, 30 años y no regresa. ¿Y ahora qué hacemos? Ya nos están empezando a matar. Nos escondemos, negamos nuestra fe o seguimos adelante. ¿Qué hacemos? Una de las grandes persecuciones ya para el año, después del año 66, pero después del año 70, que fueron de las más duras, persecución tanto para judíos como para cristianos. Cristiano que encontraban, cristiano que mataban. Pero dice la palabra que era una iglesia perseverante, que sin importar la persecución, estuvieron firmes. Y empezamos a tener los primeros mártires de la iglesia, por no rechazar su fe, por no rechazar en quién habían creído. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy vivimos persecución, por lo menos en México, por ser cristianos? Ninguno. ¿Cuántos? Cuando se viene el problema, la situación complicada, somos perseverantes. ¿Cuántos cuando aún no escuchamos la palabra de Dios, cuando no recibimos una respuesta a la situación que estoy viviendo, me mantengo firme en el camino? Muchos nos hacemos berrinche, como dice la pastora, y nos tiramos y ahí nos quedamos. ¿Sí? Dice la iglesia que eran perseverantes. Todos los días estaban, dice la palabra, en la casa de Dios. Todos los días estaban en comunión con Dios. Todos los días estaban en comunión entre ellos mismos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en el estudio de la palabra. Perseveraban en la oración. Perseveraban en la unidad, que sin importar los problemas que había, estaban firmes y perseveraron en la persecución. Gracias a ello estamos el día de hoy aquí, porque la doctrina se mantuvo a través de los siglos y se mantiene fiel a su iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, soy fiel a la palabra? ¿Cuántos podemos decir, soy fiel a la doctrina? Soy fiel al caminar en Cristo, que aunque no entiendo por qué estoy aquí en cuestión de problemas, sé que mi Señor es bueno.
Sé que Él tiene la solución. Sé que Él me va a sacar de aquí. ¿Cuántos realmente podemos ser perseverantes en ese punto? Bueno, vámonos a Mateo y con esto cierro. Mateo capítulo 6. Y quiero que lo leas conmigo. Quiero que te escuche el mundo espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 33. Lastimosamente, los cristianos modernos hemos olvidado lo que dice Mateo en el capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Persevera en la palabra, persevera en la iglesia, persevera en la oración. Es decir, busca primero el reino de Dios y Él va a suplir todas tus necesidades. Si tú caminas de la mano de Dios, Él conoce tu necesidad económica y la va a suplir. Conoce tu necesidad de salud y si es su voluntad te va a sanar. Él conoce quién eres y lo que necesitas. Solo tienes que hacer esto. Busca el reino de Dios. Ya estás en Él. Mantente firme. Persevera como la iglesia primitiva y el Señor te lo dará todo. Todo lo que necesites dentro de su plan perfecto para ti. Amén. Recuerda, esfuérzate en estudiar la palabra, en orar, en sumar para la unidad de la iglesia, en perseverar en tu caminar con Cristo. Y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Amén. Cierra tus ojos en esta tarde. Bendito Padre, eres grande, eres poderoso, eres santo, eres justo y eres fiel, bendito Señor. Eres fiel con tu iglesia a través de los siglos. Has sido fiel con tu iglesia a través de la historia, bendito Padre. Queremos ser una iglesia fuerte, bendito Señor. Gracias a tu grande amor derramada en esta iglesia, es que ha permanecido de pie, bendito Señor. Y gracias por ello. Pero también queremos poner de nuestra parte para que esta iglesia crezca, para que tu evangelio llegue a todos aquellos que están lastimados, bendito Padre. Pero entendemos que necesitas una iglesia fuerte, una iglesia instruida, una iglesia firme en el poder del Espíritu Santo, bendito Dios. Queremos ser esa iglesia que salga a las calles a anunciar tu palabra. Queremos ser esa iglesia que se mueva en el mundo espiritual. Queremos ser como la iglesia del primer siglo, que sin importar la persecución que vivió, se mantuvo firme en su creencia, firme en la palabra, firme en ti, bendito Padre, porque sabían que estaban parados en la roca perfecta que es Cristo. Esta iglesia quiere seguir firme en esa misma roca, Señor, que gracias a tu grande amor se mantiene. Gracias a tu fidelidad se mantiene fuerte, se mantiene firme aún a pesar de los ataques del enemigo, bendito Padre. Queremos ser una iglesia que deje una huella en la historia de la iglesia, bendito Padre. Una huella dentro del caminar de Cristo en esta tierra, bendito Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por todos aquellos que se han levantado y que se levantarán firmes en tu palabra para cumplir con tu gran mandato, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Tú conoces mis caminos, y tú sabes bien quién soy. Tú me amaste cuando nadie más me amó. Te doy mi corazón. Me llamas por mi nombre y me cubres con tu amor.
a cantar esta canción. Es una canción que hicimos en pandemia. Y es una canción que nos daba mucho consuelo, que nos mantuvo perseverantes, perseverantes en la palabra, perseverantes en la doctrina y perseverantes para poder alcanzar más y más gente en la pandemia. ¿Okay? Tú me llamas servidor Y tú sabes bien quién soy. Tú me amaste cuando nadie más me amó. Te doy mi corazón. Quiero llorar contigo. Quiero llorar contigo. Quiero estar a tus pies. Y cuando estoy perdido, en el hueco de tu mano siempre estoy. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Gracias, Señor, porque siempre tú nos has mantenido fuertes, Señor.